Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Bienvenidos a Entre Tres Jóvenes, ¿cómo están? Muy bien, encantada de estar aquí compartiendo con Sábado ustedes. 6 de la tarde y estamos aquí en vivo. Tranquilita, aquí y feliz, por supuesto. Agradecida a Dios de poder estar aquí y compartir con todos ustedes, jóvenes. Noris, Muy bien. Ese labial rojo, Sí. La pone así como ves. Gracias. Como decía, un placer inmenso de estar compartiendo con ustedes este sábado más, un programa súper interesante como todo. Muchos temas interesantes durante esta semana y que por supuesto nosotros vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Pero un tema que ha generado opinión en todo el país es el que vamos a discutir en el día de hoy. El proyecto de ley de salud sexual y reproductiva sometido al Congreso Nacional por los diputados Lupe Núñez y el Cristian Paredes. Señores, mucho lo que hay que hablar de este tema. Definitivamente. Pero antes de entrar en materia, veamos lo que piensan, cómo defendieron su pieza los diputados allá en el Congreso Nacional durante esta semana. Adelante. Los proponentes del proyecto, Cristian Paredes y Hugo Núñez, alzaron su voz y expresaron su interés a que el tema sea debatido entre los diferentes sectores en favor y en contra del mismo. Esto abre, lógicamente, un compás de reuniones entre las iglesias, las ONG que defienden las mujeres, las iglesias cristianas, la católica y nosotros los diputados para que hagamos una ley de consenso. Entonces nosotros no estamos planteando que se modifique la Constitución por ninguna parte. Se envía el proyecto a una comisión para que la comisión tenga la oportunidad de sentarse en una mesa del diálogo, hacer vista pública, si lo considera del lugar. En ese mismo orden, los legisladores también favorecieron la medida del presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, de regresar a la Comisión de Salud la pieza. Este es un proyecto de ley que hay que consensuarlo, porque si no se consensúa, yo pienso que no hay, porque en este Congreso hay muchos legisladores, entre los que estoy yo, que somos católicos. Y esa parte de nuestra persona está inclusive por encima de los partidos. Que nosotros juramos cuando nosotros vinimos y nos juramentamos aquí, juramos cumplir la Constitución y hacerla cumplir, y en eso es que estamos. Y tratando de salvar un proyecto de ley que vaya en beneficio de garantizar la educación de nuestros niños y niñas. Los congresistas manifestaron además la necesidad de un mayor trabajo en pos de disminuir las altas tasas de embarazos en adolescentes que se registran en el país. Hay que ponerle costo a todos estos embarazos, porque ustedes no me pueden decir que una niña de 12 años que salga embarazada va a estar en condición de poder criar a ese niño. Yo pienso que por lo menos hay que educar. ¿Por qué que nosotras y nosotros estamos dejando que sean solo la sociedad, la música, los medios de comunicación que estén llevando a nuestros adolescentes a una sexualidad precoz, sin darle también las herramientas de la educación, de la prevención, de lo que significa empezar a tomar actividades de adultos sin estar informados? Asimismo, los congresistas coincidieron en que deben ser desechados los temas que resulten violatorios a la Constitución, dejando solo los puntos que resulten beneficiosos para el país. Bueno, ahí está, agradeciéndole a nuestra compañera Ninosca por este reportaje, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la última diputada que habló. De verdad que muchas personas se han pronunciado, muchos a favor, otros en contra, e incluso hemos visto varias protestas que se han escenificado frente al Congreso Nacional. Pero como dije anteriormente, para eso tenemos un invitado especial en el día de hoy, que nos va a presentar su posición, porque hay que decir que esta es una pieza, por su naturaleza, que divide los sectores. Hay quienes creen que no se debe satanizar la pieza, sin antes
tener un consenso claro, sin antes llevar la vista pública, que se conozca y sobre todo que quienes la rechacen presenten una propuesta, porque ese ha sido uno de los grandes problemas. Pero tenemos ya con nosotros al presidente del CODUO, Fidel Lorenzo. Bienvenido, Fidel, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, me encuentro un poco raro, porque en principio cuando llegué y veo el set, digo, wow, esto está como muy femenino. Pero ya, te pusimos un ladito más masculino. Sí, gracias a Dios que me ubicaron en un lado azul, porque ahora con esta variedad sexual hay mucha confusión. Miren, la ONU, vamos a comenzar por el final. La ONU define la variedad sexual como la identidad sexual emocional del individuo. Pero también en esa parte incluye todos los comportamientos sexuales: el lesbianismo, homosexualismo, sadomasoquismo, fetichismo, pedofilia, zoofilia y todos esos comportamientos sexuales. Dice que no necesariamente son nocivos a la salud mental y psicológica. Precisamente esta ley comienza apelando a la aceptación de esa diversidad sexual y esa variedad sexual. El proyecto es amplio. Es amplio, sí. Hemos tenido la oportunidad Tiene de verlo. 87 artículos. Sí. Es un proyecto bastante amplio. Por lo amplio que es, hay quienes han llegado a decir, no sé si tendrán prueba para ello, de que la pieza no fue ideada por los proponentes. Es decir, que los diputados fueron guiados por organismos internacionales. ¿Tú compartes esa visión? Mira, lo he dicho muchas veces, una de las debilidades de nuestro Congreso es que tiene muy poca capacidad para hacer leyes. Y le voy a decir a ustedes una cosa: lo que está pasando en el Congreso es sumamente grave. Ustedes han cubierto la fuente del Congreso y se han dado cuenta que en la mayoría de los proyectos los legisladores ni siquiera lo leen, y mucho menos saber el contenido de la pieza. Esta pieza específicamente, aunque la presentaron 2 legisladores, ellos no la construyeron técnicos pagados por el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Desde el año 2012, perimió en el 2013, y ahora realmente nos sorprende que en un momento donde la población está toda unánime, dándole apoyo al gobierno para enfrentar el tema de las migraciones y el plan de regularización y la soberanía, frente a todo lo que ha hecho la OEA, la ONU, CARICOM y todo, estamos todos unánime apoyando, ¿no?, la decisión del Estado en esta materia, y de manera sorpresiva estos legisladores introducen de urgencia el proyecto en la Cámara para aprobarlo en 2 lecturas consecutivas. Pero resulta que no lo habían visto ninguno de los voceros de ninguna de las bancadas de los partidos, no lo conocía la Comisión de Educación, no lo conoció la Comisión de Derechos Humanos, no lo conoció la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, y más del 95% de los diputados no conocían el contenido de la ley. Entonces, ¿cómo se puede pensar que una ley tan contradictoria, que toca temas fundamentales de la familia, incluso que es violatoria en varios artículos de la Constitución, se pretenda aprobar así de urgencia, sin que los legisladores tengan pleno conocimiento de lo que están aprobando? Fidel, ustedes que han tenido la oportunidad de leerla, esta pieza, como tú dices, abundante en contenido, ¿cuál ustedes creen que son los contras de esta pieza legislativa? Mira, ¿dónde está la contradicción? La mayoría, si tú lees la mayoría de los enunciados en los articulados, estamos de acuerdo con, vamos a decir que el 80%. Pero cuando tú te adentras a los detalles, te das cuenta que es un banquete con muchas cosas bonitas, con mucha carne, mucha ensalada, postre, champaña o cualquier otra bebida, pero dentro de las zarzas de condimentar, entonces tiene una botellita de cianuro. ¿Y estamos hablando de? Estamos hablando de que esa ley primero comienza evocando la laicidad del Estado, que no es asunto de incumbencia de esta ley. Si es una ley de educación sexual, de salud sexual y reproductiva, que tiene que ver evocando que el Estado Dominicano es un Estado laico. O sea, de entrada está diciendo, las iglesias no tienen participación en esto.
pero resulta que el Estado dominicano no es un Estado laico. Perdón, Fidel, hasta donde yo tengo entendido, somos un Estado laico. Es un Estado laico. Las leyes dicen que somos un Estado laico. Es un Estado laico confesional. La Constitución Dominicana se compone de sus artículos más los acuerdos y tratados internacionales. Exacto. Es así. Ustedes saben muy bien que todavía tenemos vigente en la República Dominicana un acuerdo que se llama Concordato de 1954. Exacto. Y este acuerdo dice que la religión católica es la del Estado dominicano. Incluso la ley de educación dice que la educación debe estar sujeta a la observación de los evangelios. O sea, ahí hay una contradicción. Tú querer implantar la laicidad del Estado negando el derecho de las religiones, que el Estado dominicano es un Estado eminentemente religioso. ¿No se ha llamado a las iglesias ninguna a participar en las discusiones de esto? No se llamó. Nos dimos cuenta así de manera sorpresiva porque alguien nos avisó y entonces gracias a Dios que pudimos actuar a tiempo y mandar a esta ley a dormir un sueño profundo hasta que podamos sentarnos en una mesa y discutir una ley que sea propia de la República Dominicana, que contextualice con la realidad sociocultural de la República Dominicana. Incluso esta ley es tan expresiva en la parte de negación de derechos que no incluye a los padres, niega la patria potestad sobre los hijos adolescentes y cuando se refiere supuestamente a los padres lo denomina como cuidadores o tutores, pero en una sola vez, en los 87 artículos, menciona la palabra padre o madre, una sola vez. ¿Alrededor de cuántos artículos ustedes están objetando a esta ley? Y mencióname por lo menos 5. Mira, nosotros objetamos el planteamiento de la transversalidad de la ideología de género que tiene la ley. ¿Por qué? Porque desde el inicio hasta el final está en todos los artículos. O sea, hay un artículo que incluso plantea que la educación sexual y todo lo que es la salud sexual y reproductiva debe aplicarse libre de la interpretación de cualquier texto religioso. ¿Qué está diciendo con eso? Bueno, nosotros en nuestras iglesias decimos, por ejemplo, que la homosexualidad es pecado, que esos comportamientos aberrantes son pecado. Si aprobamos esta ley tal y como se mandó, lo que quiere decir es que yo no puedo, como líder cristiano, inmiscuirme en el comportamiento sexual de mis miembros. Y si yo pongo en disciplina a un miembro de la iglesia por alguno de esos comportamientos, él me puede demandar ante los tribunales porque yo estoy violando sus derechos a la práctica de su sexualidad. Pero es peor todavía en el caso de los adolescentes. Dice que los adolescentes tienen el derecho a la exploración de la sexualidad sin la intervención de sus padres. O sea, su niña adolescente llega a la casa con su amiguito del colegio, se puede encerrar en el cuarto a explorar su sexualidad y usted como padre no puede ir a tocarle y abrirle la puerta porque está violando su derecho a la exploración sexual. O sea, en este país eso no es posible, hermano. Este país es un país que, aunque se quiera acabar la estructura del matrimonio, de la familia, si tenemos todavía hombres y mujeres que valen la pena en este país, vienen de hogares donde han tenido padre y madre. Entonces no se le puede negar de manera taxativa a la familia la participación en decidir la educación sexual que quieren para sus hijos, así como la salud sexual y reproductiva. Fidel, usted decía un momento una palabra que hizo eco en mi cabeza. Usted decía que fruto de la objeción que presentaron grupos de la sociedad civil encabezados por la iglesia, la pieza va a dormir un sueño eterno, en el Congreso Nacional. Fueron sus palabras. Que va a dormir un sueño eterno en el Congreso Nacional. Algo que preocupa, porque la sociedad dominicana está viendo, está sufriendo los daños de la que está siendo víctimas, lamentablemente, muchas de nuestras adolescentes y adolescentes también, que se convierten en padres antes de la hora, precisamente por no contar con ese conocimiento oportuno y necesario, un conocimiento que se enmarca dentro de su derecho, que es el de saber sobre sexualidad, que hasta ahora la iglesia se ha mostrado tajante
a que el tema sea discutido de una forma abierta en las aulas. Vamos a seguir discutiendo esto después de la pausa. Sí, yo quiero Vamos a que tener esa respuesta. yo quisiera que me expliquen sobre su propuesta. ¿Cuál es la propuesta de la iglesia para detener los embarazos en adolescentes? Vamos a explicarlo después de la pausa comercial, Fidel. Claro que sí. Estamos a la altura de los países más avanzados. De acuerdo con la evaluación de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, República Dominicana está por encima de los estándares mundiales. La eficiencia demostrada nos ha convertido en el Centro Internacional de Adiestramiento de Excelencia para Personal Aeronáutico. La entrada en operación de nuevos centros de control confirma nuestro continuo desarrollo, haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Mostremos al mundo lo mejor que hacemos. Industrial Dominicano. Cumplir con las reglas de origen y regulaciones técnicas de los acuerdos de libre comercio garantiza el acceso de tus productos a los mercados internacionales. Es tiempo de hacer negocios. Acércate a nosotros. DICOEX, unificando esfuerzos en la conquista de los mercados mundiales. Ministerio de Industria y Comercio. En caso de ser sorprendido por un terremoto, ante todo, debe mantener la calma. No utilice ascensor. Establezca lugares seguros y colóquese en una posición fetal. Si ha determinado que la estructura de la edificación donde está es segura, no salga de la misma. En caso de que se encuentre en un lugar abierto, aléjese de las edificaciones, árboles, letreros, alumbrados eléctricos y cables de los servicios públicos. Defensa Civil, somos todos. Gracias por continuar con nosotras aquí en Entre Tres en Estudios. Estamos conversando con el presidente del CODUE, Fidel Lorenzo. Estamos hablando sobre esta pieza que ha sido tan controversial. Antes de irnos a la pausa, le preguntábamos a Fidel sobre el proyecto que va a presentar la iglesia, ¿verdad?, para evitar que sigan aconteciendo tantos embarazos en adolescentes, que se ha convertido en una catástrofe tanto económica, señores, porque hay que decirlo, como humana. Social, las familias. Definitivamente. ¿Cuál es la propuesta que tiene la iglesia? No, porque no hay que le enseñamos a la iglesia, porque los jóvenes no le ven la que todos están yendo a la iglesia. Claro que no. Entonces, ¿cuál es la propuesta concreta, legal, que tiene la iglesia para tratar de ponerle un stop a esto? Mire, yo sé que ustedes son de las más informadas del país y obviamente tienen que hacer su rol, su papel como periodista. Pero ustedes saben muy bien que la iglesia evangélica nunca se ha opuesto a la educación sexual, ni a la salud sexual. Ustedes saben que la iglesia evangélica fue la fundadora en este país de Profamilia. La iglesia evangélica fue la fundadora de la primera escuela de enfermería de la República Dominicana. Oigan eso, ¿eh? Entonces, ¿cómo una iglesia que funda Profamilia y que funda la primera escuela de enfermería de este país se va a oponer a la educación sexual y a la salud sexual y reproductiva? O sea, es un cuento que están vendiendo por ahí para querer denigrar lo que ha sido el rol y el papel de la iglesia en aportar para esos males. De hecho, los más bajos índices de embarazo en menores de edad están en las iglesias. ¿Por qué? Porque tienen métodos efectivos de enseñanza y de compartir lo que es el tema de la sexualidad con los hijos. Ahora bien, nosotros en el año 2014, en el mes de abril, sometimos un proyecto de ley de educación sexual basado en valores y responsabilidades. Esta ley aparentemente está muy empeñada en promover la sexualidad, porque te habla de los métodos anticonceptivos, preservativos, que sean provistos por el Estado, que el Estado se convierte en un proveedor, un Estado deficiente que no ha podido proveer vacunas para los hospitales,
que tiene 20.000. Es más, aquí hay ahora mismo un Ministerio de Salud Pública inoperante en este país. Entonces, no se va a resolver con una ley. Si con una ley se resolviera, la drogadicción ya se hubiese disminuido, el lavado de dinero por narcotráfico, la violencia intrafamiliar y los feminicidios se hubiesen disminuido. Tenemos que colaborar todos, pero no podemos hacer una promoción del uso de la sexualidad sin responsabilidades. Si lo hacemos así, como lo ha hecho Estados Unidos, en un país sin estructuras institucionales fuertes, y si desautorizamos a la familia, que es lo poquito que nos queda, a cumplir su rol de rectores, entonces vamos a entrar en un libertinaje de práctica sexual desenfrenada y los males van a ser peores. En Estados Unidos se aprobó una ley similar a esta y los embarazos en adolescentes no han disminuido. Estados Unidos tiene el más alto índice de embarazo en adolescentes, tiene el más alto índice de enfermedades contagiosas por las relaciones sexuales. O sea que la ley no ha funcionado en Estados Unidos. Ahora, ¿quién se ha beneficiado de esa ley en Estados Unidos? La industria del aborto. ¿Por qué razón? Bueno, promovemos el uso de la sexualidad a temprana edad. En Estados Unidos hay tan doble moral que la niña sale embarazada y eso es lo que contempla esta ley también. Esta ley contempla que una menor puede ser interrumpido su embarazo de emergencia sin el consentimiento de su padre. En Estados Unidos, una menor sale embarazada, la maestra la agarra en el colegio, la lleva a la clínica, le hace un aborto y no tiene que notificárselo a su padre. Sin embargo, para darle un calmante por un dolor de cabeza, hay que llamar a los padres para notificarle que hay que darle un calmante a la niña. ¿Tú crees que se le está quitando responsabilidad a los padres? Sí, sí, obviamente, porque la ley especifica cuáles instituciones deben encargarse, pero no menciona a la familia en ningún momento. O sea, no menciona a los padres, los excluye. Entonces, eso no es posible. Fidel, el tema del embarazo en adolescentes es preocupante en la sociedad dominicana, pero también vienen las enfermedades de transmisión sexual, que en jovencitas se está viendo un agua, en jovencitas, jóvenes de 16, 17 años con papiloma humano y otras enfermedades. ¿Ustedes qué piensan? Mira, eso hay que combatirlo. Obviamente hay que buscarle una alternativa que sea efectiva, pero tiene que ser acompañada necesariamente de la educación, pero una educación que sí esté acorde con los valores y los principios de la familia dominicana. Yo no puedo, yo tengo 3 hijos y son ya jovencitos, la más pequeña tiene 19 años. Gracias a Dios han sabido comportarse, su vida sexual no tan frustrado, esperaron la mayoría de edad para tener, o sea, han postergado la práctica de la actividad sexual hasta tener responsabilidad. Pero a ellos yo les enseñé que los niños no tienen relaciones sexuales porque el sexo no es un juego de niños, que el sexo conlleva responsabilidad, que existen las enfermedades, que existe el riesgo de salir embarazada, y si sale embarazada, yo no estoy de acuerdo con que mate al bebé que está en el útero. Sí. Si usted salió embarazada, tiene que ser lo suficientemente responsable para tener ese bebé. Pero si el varón también embarazó a una menor, tiene que ser lo suficientemente responsable para mantener y criar a esa criatura, a ese bebé. Fidel, necesariamente yo voy a volver a la pieza. Fidel, como decíamos ahorita, es amplia. Es una pieza de más de 80 artículos, creo que 80, ¿verdad? Sí. En su totalidad. 87. Hay cuáles, porque no es justo que por 2, 3, 4, hasta 5 artículos, que no se esté de acuerdo la pieza entera, se mande a dormir el sueño eterno, ¿verdad? Mira, ¿tú crees que es salvable esta pieza si se modifican algunos artículos, quizás de forma y fondo? Mira, ¿Y cuáles sectores tú entiendes deben llamarse al consenso para que esta ley pueda aplicarse? Y se salve la ley, porque es un proyecto que es rico. Yo pienso que sí, que la ley es salvable, pero hay que quitarle todo el cianuro que tiene. Y entonces ya, todo lo demás está perfecto. Que dijiste que era un 20% el cianuro, porque sí, te dijeron que era un 20%. Pero imagínate tú, solo una botellita de cianuro daña un banquete completo. De forma breve, Fidel, y precisa, ¿cuáles son esos elementos que tú entiendes deben quitársele o modificársele, como decíamos ahorita, de fondo, de forma, de lo que sea, a esa ley para salvarla? Porque como te dije, a pesar de que sabemos que las leyes no nos salvan,
bien sabemos que son el marco jurídico por el que se rige todo Estado organizado, ¿verdad? Sí, entonces, ¿cuáles son esas leyes que tú entiendes? ¿Cuáles son esos artículos, esos puntos que tú entiendes deben ser modificados o quitados para que la pieza pueda salir, porque es una pieza que realmente se necesita? Mira, lo primero es que hay que contextualizar la ley con la realidad social de la República Dominicana. La ley tiene que hay que sacarle a la ley ese lenguaje que ya nosotros lo conocemos, que lo usa la ONU y lo ha usado en diferentes leyes, lo ha usado en España ahora mismo hay un desmoronamiento terrible, lo ha usado en Estados Unidos, en otros países de Latinoamérica, que es de querer obligarnos a nosotros a aceptar como bueno y válido lo que ellos llaman esa equidad de género, y usan la palabra género para introducir ahí todo lo que a ellos les da la gana. Eso es lo primero. O sea, para que la gente entienda, tú lo que pide el CODUE en esta tarde es que el proyecto de ley distinga o no distinga lo que es el homosexual del heterosexual. El homosexual no puede estar dentro. O sea, es que la figura de los homosexuales no figure dentro de la ley. Okay. No, es que no está especificado. La ley lo que llama es variedad sexual. O sea, cuando habla de esa variedad sexual, todos sabemos. Ahí cabe todo. Todos sabemos a qué se refiere. Exactamente. Hombre, mujer y qué más. Todo. Entonces sabemos que eso. Entonces todo lo que se refiere a ese grupo social, o LGTB, así que se está llamando ahora, ¿verdad? Trans. Todo ese grupo de gente, todo ese grupo de seres humanos. Porque, o sea, oye, lo que pasa. Que no se distinga. ¿Qué es lo que se que no me pongan eso como un eje transversal. Desde el principio hasta el final. Oye, lo que pasa. Si nosotros aprobamos esa ley así, lo que va a pasar es lo que ha pasado ya en otros países. Por ejemplo, a eso le teme la iglesia. Que un travesti va al aula a enseñar porque es maestro vestido como travesti y hay que aceptarlo como bueno y válido. Okay. Pero también se le va a enseñar a los niños en edad temprana que se puede tener familia con 2 hombres o con 2 mujeres y que es una opción igual que con papá y mamá. Entonces se va dañando el concepto de la familia. Eso es lo primero. Lo segundo es que viola la Constitución porque niega la patria potestad. La Constitución Dominicana dice que los padres son los primeros responsables y los que deben decidir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Los padres, primero los padres, luego el Estado y la sociedad. Pero también viola el artículo 37 de la Constitución. En el artículo 64 hasta el 66, los 3 artículos están hablando de la interrupción del embarazo. Aún en adolescentes, y dicen que si es de emergencia, no necesita ni siquiera contar con el consentimiento de los padres. Pero no solo eso, dice que los centros médicos que ofrecen servicio están obligados a ofertar la opción de la interrupción del embarazo. Eso me está hablando a mí de la promoción del aborto. Y es inconstitucional. Viola el artículo 37 de la Constitución y viola el Código Penal que todavía mantiene penalizado el aborto en todas sus modalidades. O sea, son cosas que están bien claras en esa ley, en ese proyecto de ley, que no lo hacían viable y no podía pasar. Fidel, como el país, lamentablemente, muchas de las leyes que se aprueban aquí son un copy-paste de otros países. El que en Estados Unidos en estos días se haya aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo y que esta ley se esté discutiendo en el país actualmente, ¿tú crees que tiene algo que ver esto? Hay sectores que están empujando a que eso se logre, tomando en cuenta lo que tú acabas de decir. Mira, hay una agenda internacional que de hecho el mundo se está dividiendo ahora mismo en 2 bloques. Si ustedes lo saben, ustedes se han dado cuenta que hay un bloque que está liderado por Occidente, Estados Unidos, que es ese bloque que apuesta al desmoronamiento moral, al cambio de la lista de los valores, y el otro bloque que está ahora mismo liderado por Rusia. Oye, paradójicamente, Estados Unidos antes acusaba a Rusia de ser una nación atea, sin Dios, y que esa era la causa de todos sus males, toda su desgracia. Pues resulta que ahora Putin le está enmendando la plana a Estados Unidos diciendo que su miseria y su desgracia se debe a que le han dado la espalda a Dios y que han abandonado todos esos principios. Así comienza la cosa, pero no comenzó en un solo día, comenzó paso a paso. ¿Qué tenemos ahora en Estados Unidos? Bueno, que estamos asistiendo precisamente al funeral de la libertad religiosa y de culto, y que se ha privilegiado jurídicamente a una minoría que ahora está dictando las normas sobre toda una mayoría en Estados Unidos.
al punto de que son tan afrentosos y tan megalómanos esa clase que no creen en Dios ni creen en la Biblia, pero como se aprobó la ley, quieren forzar a que un pastor lo case. Así es. ¿Te das cuenta? O sea, si tú no crees en eso, entonces ¿para qué tú tienes que forzar para que un pastor te case? Solamente que para apelar a sus derechos y tener una excusa para someterlo ante un tribunal y llevarlo a la cárcel. O sea, se está violando, se está retrocediendo en la democracia, porque la democracia plantea el postulado de que la minoría se somete a la mayoría. Así es. Ahora en Estados Unidos, una minoría decidió por 300 millones de seres humanos aceptar un comportamiento como bueno y válido. Eso es lo que quieren traernos a nosotros también, es socavar la base de la familia. Si se destruye la familia, se destruye la sociedad. No podemos exponernos a eso y no podemos llevarnos tampoco de ese cuento de que si en otro país se hace, aquí también hay que hacerlo. Nosotros somos originales, no somos copia de nadie. Dios nos hizo a nosotros en serio, no en serie. No somos copia. Entonces a veces queremos ser adictos a esa aprobación de los demás y negar lo que nosotros creemos y nuestra identidad. Este pleito es un pleito por la identidad que viene disfrazado de abuso y violación de la soberanía, que viene disfrazado de cambiar los valores de la familia, que viene a promover la homosexualidad, el lesbianismo como instrumento de control poblacional, los anticonceptivos de manera indiscriminada, los preservativos también de manera indiscriminada, y la industria del aborto que deja bastantes millones de dólares cada año en los Estados Unidos. Es una gran industria que está detrás de todo esto y todos quieren salir ganando al momento de aprobar una ley. Por eso es que reiteramos, vamos a quitarle el veneno, vamos a quitarle el cianuro y vamos a sincerarnos en una mesa y vamos a aprobar una ley dominicana para los dominicanos, no para España, no para Estados Unidos, para los ciudadanos dominicanos. Fidel, ya por último, ustedes se han reunido con quienes están proponiendo esta pieza en el Congreso de la República, se han reunido. Obviamente, hemos tenido varios debates con el diputado Cristian Paredes. Todo eso? No, él la rompió delante de mí, me dijo que íbamos a comenzar en cero, que él se acogía a un diálogo interinstitucional y que iba a convocar a la Iglesia Católica, a la Iglesia Evangélica, Pro Familia, a todos los sectores, a esos sectores, sí, para que nos sentemos y discutamos y analicemos una ley. Ahora ellos han advertido que igual que hay puntos que son irreconciliables, ellos lo han dicho. Bueno, y si ellos lo dicen, igual para nosotros también estamos en la misma posición. Ojalá se llegue a un acuerdo porque, como bien decía Noris ahorita, es importante la aprobación de esta ley, de verdad. Es importante sobre todo que se lleve la educación sexual a las escuelas, porque tú hablabas de niñas embarazadas, pero esas niñas vienen con un niño y generalmente quien la embaraza es otro niño. Y lo grande es que esos niños que nacen de una niña casi siempre acaban teniendo niños, ellos siendo niños, porque es una cadena que se multiplica. La mayoría de los casos, las estadísticas dicen que el 60% de las menores embarazadas son embarazadas por hombres mayores de edad, y eso quedan sin consecuencias. Y lo peor es que muchas veces son familiares. Entonces que hay que atacar la irresponsabilidad del Estado, hay que atacar para que se cumpla la ley 136-03, el Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que es bastante explícito en esa parte. Pero un Estado irresponsable, una sociedad irresponsable, familia irresponsable, tenemos el resultado de una sociedad que va en declive y que no pinta nada bueno. Una sociedad totalmente fracturada. Pero podemos hacer algo, todavía queda un poquito Claro que sí, todavía hay esperanza. Fidel, muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotras aquí en Entrete. Definitivamente un tema del que vamos a seguir escuchando durante muchos días. Esperemos que esta ley, en vez de dividir a la sociedad dominicana, nos una para que podamos sacar algo bueno de todo esto, ¿verdad que sí? Aunque así es la democracia. Así es. Vamos a una breve pausa comercial, usted no se mueva, quédese ahí. Estamos a la altura de los países más avanzados. De acuerdo con la evaluación de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, República Dominicana está por encima de los estándares mundiales. La eficiencia demostrada
nos ha convertido en el Centro Internacional de Adiestramiento de Excelencia para Personal Aeronáutico. La entrada en operación de nuevos centros de control confirma nuestro continuo desarrollo, haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Mostremos al mundo lo mejor que hacemos. Industrial Dominicano. Cumplir con las reglas de origen y regulaciones técnicas de los acuerdos de libre comercio garantiza el acceso de tus productos a los mercados internacionales. Es tiempo de hacer negocios. Acércate a nosotros. DICOEX, unificando esfuerzos en la conquista de los mercados mundiales. Ministerio de Industria y Comercio. En caso de ser sorprendido por un terremoto, ante todo, debe mantener la calma. No utilice ascensor. Establezca lugares seguros y colóquese en una posición fetal. Si ha determinado que la estructura de la edificación donde está es segura, no salga de la misma. En caso de que se encuentre en un lugar abierto, aléjese de las edificaciones, árboles, letreros, alumbrados eléctricos y cables de los servicios públicos. Defensa Civil, somos todos. Gracias por continuar con nosotras aquí en su programa Entre Tres. Señores, y esta semana no solamente el tema de ese proyecto de ley fue tema de debate en la palestra pública, uno que se mantuvo y que se mantiene y que esperamos no se mantenga por mucho ya, porque yo creo que ya han dado bastante, ha sido el tema, señores, de la OEA. Ay, madre. Definitivamente, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, una vez más, demostró que no está del lado de la República Dominicana y que su balanza obviamente se inclina hacia el lado haitiano, lo que lo descalifica, según nuestros funcionarios, según nuestros gobernantes, para poder mediar en este conflicto que lidiamos por el tema migratorio a raíz de la sentencia 168-13 emitida por el Tribunal Constitucional. Un rechazo total, un irrespeto pleno al derecho soberano que tiene la República Dominicana de ejecutar su política migratoria. Esta semana el secretario general de las Naciones Unidas hizo unos pronunciamientos en la cadena CNN, señores. En ese pronunciamiento, Almagro como que se le fue un poquito la cuchara, se le fue un poquito la mano. Él dijo, todo muy lineal, todo muy lineal, porque hay que decirlo, hay que ser justo, ¿verdad? Sí. En una parte de las declaraciones, Luis Almagro dijo que en una isla no podían haber de ninguna manera dos países, refiriéndose a la República Dominicana y Haití, aunque su tamaño fuera como el tamaño, como Australia. Todos sabemos la dimensión de Australia, que Australia es una nación de la más grande, o la más grande en cuestiones de territorio. Entonces, esto, como es obvio, ¿verdad?, fue interpretada por la prensa nacional. Inmediato que le cayó al vuelo, le cayó al vuelo y le cayó esto como un balde de agua fría, como que en un país no pueden haber, como que en una isla no pueden haber dos países, que era lo que pretendía, que se uniera, que se unificara, que República Dominicana por fin acabara cargando ya de una forma directa con esto. ¿Cuál era el asunto? Bueno, ahí estuvo las declaraciones, no se hicieron esperar. Pero no, sinceramente, esto fue, miren señores, indiscutiblemente, en el Congreso de la República lo acabaron literalmente. Dijeron que como el tipo no conoce lo que es la geografía política mundial, que eso no se puede, se lo dijeron, se lo han dicho al gobierno, todo el mundo. Pero vamos a ver qué opinaron algunos legisladores esta semana con relación a estas declaraciones del secretario general de la Organización de los Estados Americanos. Eso es un disparate, lo que ha dicho. La República Dominicana y Haití, aunque comparten una isla, tienen realidades socioculturales totalmente diferentes, idiomas. Entonces, es decir, ¿cómo se le puede ocurrir a alguien que
en esta isla no pueden coexistir dos países, claro que sí. Nunca aceptaría la República Dominicana esa posición del secretario de la OEA, nunca. Aquí somos dos repúblicas, pero una república que le costó mucho sacrificio a nuestro padre de la patria. Los dominicanos debemos de mantenernos unidos para defender nuestra soberanía por encima de todo, porque así como lo hicieron nuestros padres de la patria y tantos hombres y mujeres que han luchado por este país, debemos nosotros, las actuales generaciones de dominicanos y de dominicanas, de defender nuestra soberanía. No tenemos nada que buscar con la Organización de Estados Americanos mientras Almagro sea el secretario general. El señor Almagro dio esa entrevista, no creo que era el momento para él hablar de este tema, cuando se supone que todavía estamos a la espera de un informe que ellos van a rendir. No sé por qué se adelantó a dar estas declaraciones, pero no solamente los legisladores rechazaron estas declaraciones, sino otro sector, como es el caso del rector de la UAS y el historiador Roberto Casas. Vamos a ver lo que dijeron con respecto al tema. Absurdas de parte de organismos internacionales que responden a intereses contrarios al pueblo dominicano. De manera que en este momento se demanda la unión de los dominicanos en torno a la demanda de una conclusión adecuada de la política que sigue a cabo el actual gobierno. La posición es el principio de respeto a la autodeterminación de los pueblos, a la soberanía nacional que tiene cualquier nación, sea Estados Unidos, Francia, China, el propio Haití, de determinar su destino. La verdad es que este viernes en el Palacio Nacional se dio una rueda de prensa de emergencia. No era para menos. Después de estas declaraciones, yo creo que no debimos dormir. De emergencia. Entonces, vemos como el canciller Andrés Navarro, quien fue el que presidió, fue vocero de esta rueda de prensa, dio unas declaraciones donde rechazaba enérgicamente estas declaraciones del secretario general de la Organización de los Estados Americanos y también lo calificó como un ignorante de la geografía política mundial. Vamos a ver. Total de la geografía política mundial y del pasado y el presente de la República Dominicana y de la República de Haití, sino también un acto de imprudencia extrema en su condición de ejecutivo de un organismo hemisférico como la OEA. En sus declaraciones, el gobierno dijo además que Luis Almagro ha entorpecido el proceso que debería jugar la OEA. Ahí está, le han dicho de todo. Y no era para menos. Pero eso tuvo su reacción, porque también, eso es tú dime, yo te digo. Empezó mi directo. El Twitter se ubicó y automático a Twitter que hace cosas. Ni tonto ni perezoso. Yo no dije eso. Me interpretaron mal. Sí, eso fue lo que dijo él, repitió lo que dijo, pero lo dijo como de otra manera. O sea, que una coma a veces puede cambiar el sentido de una oración. Y había una entonación. Y una entonación. No fue así, como que. Y una entonación que se le dé una palabra también puede definitivamente cambiar el espíritu de lo que se quiere expresar. Exacto, pero no en todo momento se habla, para que no pase esto. Xiomara, el gobierno... Ahora tuvo que venir a recoger todo lo que dijo, no, que yo dije que yo... Bueno, tuvo que venir a recogerlo todo, mi amor, porque no, y abrió de nuevo... Porque incluso el gobierno, ellos habían hecho un llamado al diálogo. Sí, claro, la próxima semana una reunión en Washington, pero el gobierno dijo que no iba para allá. Que no, que mientras se sigue esta campaña de descrédito contra el país, no hay posibilidades del diálogo, que nadie dialoga con una persona que le está tirando. Y que sobre todo no se hizo acuerdo, porque circuló, él había dicho en medios internacionales que la República Dominicana había acordado la no deportación ni voluntaria ni involuntaria. El gobierno de la República Dominicana rechazó estas declaraciones y aclaró que no llegó a ningún acuerdo en materia de migración con la Organización de los Estados Americanos. Bueno, quedó desmentido. Y aparte un punto importante es que el gobierno en esta rueda de prensa de ayer viernes dijo que no va a aceptar injerencia de ninguna persona. Repitió porque reiteró que no va a aceptar injerencia de ninguna persona, de ningún organismo internacional tampoco. Que también reiteró nuevamente que el país
tiene pues la calidad de aplicar sus leyes migratorias como sea. Tarde, pero también se puso en circulación esta semana, que fue algo también de lo interesante, un nuevo video de lo que está difundiendo el Paracel. Exacto, un video muy interesante de un joven frutero quien se aplicó al Plan Nacional de Regulación de Extranjeros, ya tiene su carnet, y vamos a ver cuál es su historia. Veamos. Tiempo que tengo viviendo aquí en la República Dominicana, nunca he tenido problema ni un día con un dominicano. Ni un día, ni medio día. Los pedazos, a 20. Mi nombre es Yambayá Moisés. Llegué aquí en la República Dominicana en el 1998. Allá en Elías Piña yo trabajaba, cultivaba la tierra, de cosechando maní, sembrando arroz, cortando arroz. Desde que yo llegué aquí en la capital, yo fruta nada más que he estado vendiendo hasta la fecha. Me va bien, gracias a Dios, con de todo. Tengo 3 hijos, un varón y 2 hembras. La segunda pasa para cuarto ahora. Nunca ha tenido problemas para estudiar aquí en la República Dominicana. Piña, guineo y mango. ¿Te devolví? A mí también los amigos dominicanos que tengo me han tratado siempre muy bien. Por la radio anunciando que iba a haber una cuestión para nosotros los haitianos, que poder regularnos aquí en la República Dominicana. Eso es importante porque uno que está legal en un país, eso siempre ha sido mejor para uno mismo. Los amigos diariamente me han dicho, no te quedas atrás, que uno va a poder andar mejor, sin ningún susto. Cualquier cosa de médico, uno tiene su documento, te atiende mejor. Cuando tengo mi carnet en la mano, que veo que puede visitar a mi mamá y venir, entonces yo quiero estudiarme aquí en la República Dominicana para poder aprender algo mejor. Qué bonita historia, de verdad que es importante estar legal en un país. Qué bonita historia, me gustó mucho, de verdad. Y eso es lo que deberían ver quienes nos critican, ¿eh? Deberían pasarle esos videos al macro. Definitivamente. ¿Cómo cambia la vida? ¿Cómo ha cambiado la vida de tanta gente este Plan Nacional de Regularización? Y mira, importante que él dice, ya yo no camino asustado. O sea, que dice que ya la gente le decía que ya no hay susto porque aquí tengo mi documentación y punto. Como vamos nosotros a todos otros países y nos las preguntan y ahí está. ¿Quién puede viajar sin pasaporte? Dígame uno, sin visa. Como él, creo que 7.000 ciudadanos haitianos ya recibieron su carnet. Haitianos y de extranjeros, haitianos extranjeros, en su mayoría. Últimamente la recibieron 7.000 en la última entrega. En la última entrega que se hizo, anteriormente se había hecho ya otra entrega, pero de verdad que ojalá y el gobierno siga promoviendo este tipo de videos también para que la gente sepa qué es lo que se está haciendo. Vamos a una pausa, no se muevan, ya una y más aquí en Entre Tres. Estamos a la altura de los países más avanzados. De acuerdo con la evaluación de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, República Dominicana está por encima de los estándares mundiales. La eficiencia demostrada nos ha convertido en el Centro Internacional de Adiestramiento de Excelencia para Personal Aeronáutico. La entrada en operación de nuevos centros de control confirma nuestro continuo desarrollo, haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Mostremos al mundo lo mejor que hacemos. Industrial Dominicano. Cumplir con las reglas de origen y regulaciones técnicas de los acuerdos de libre comercio garantiza el acceso de tus productos a los mercados internacionales. Es tiempo de hacer negocios. Acércate a nosotros. DICOEX, unificando esfuerzos en la conquista de los mercados mundiales.
Ministerio de Industria y Comercio. En caso de ser sorprendido por un terremoto, ante todo, debe mantener la calma. No utilice ascensor. Establezca lugares seguros y colóquese en una posición fetal. Si ha determinado que la estructura de la edificación donde está es segura, no salga de la misma. En caso de que se encuentre en un lugar abierto, aléjese de las edificaciones, árboles, letreros, alumbrados eléctricos y cables de los servicios públicos. Defensa Civil, somos todos. Señores, y entre tres siempre está buscando la forma de darle opciones a ustedes para que ahorren, para que mejoren, para que gasten menos. Sí. Porque ahorrar aquí es difícil. Pero muy. Señores, y esta semana en Michelito vamos a ver qué hemos preparado para ustedes. Esta semana en Mis Chelitos te enseñamos cómo mejorar la eficiencia energética durante la cocción de los alimentos. Primero, asegúrate de que la comida que tenías en el refrigerador ya esté descongelada. Para ello, sácala del congelador la noche anterior al día que tienes pensado consumirla. Esto favorece, además de la cocción del alimento, una mayor eficiencia energética, ya que si el alimento no está correctamente descongelado, habrá que gastar más tiempo y energía para ponerlo en su punto antes de empezar a cocinar. Segundo, utiliza los recipientes adecuados para cocinar. Cada recipiente tiene un uso y sus particularidades. Una olla grande puede venir muy bien para hacer un sancocho para toda la familia, pero para cocer un par de papas o trozos de pollo puede servirte un recipiente y una llama mucho más pequeña. De esta manera aprovecharás mejor el calor y evitarás gastar energía esperando que un recipiente demasiado grande llegue a la temperatura adecuada de cocción. Lo mismo sucede si usas un recipiente demasiado pequeño en un fuego muy grande. Ahí está, para las que les gusta cocinar y el que... ¿Cómo A mí me así? gusta cocinar, a mí me fascina cocinar. Yo no cocino mucho, pero me gusta. En este mes, ¿cuántas veces has cocinado? Ay, Dios, no me pongan... Yo he cocinado como 2, 3, pero yo he cocinado. La voy a invitar a ustedes. Está bien, señores. Adiós. O hasta luego, porque hemos llegado al final. Bye, bye. Gracias por sintonizar. Bye. Santo Domingo TV, canales 24 y 60.